Buenas tardes. Como habíamos quedado la sesión pasada, terminando el cementerio central, entramos al camino, al ingreso de la ciudad a la modernidad. Nunca en los tiempos o en los procesos históricos se puede hablar de un día y una ruptura total con el pasado. O sea, siempre va a haber un espacio de transición donde todas las cosas van a convivir. Me explico, no nos amanecimos o no nos acostamos románicos y nos levantamos góticos. Eso no pasa. Y aquí pues sucede lo mismo, hay condiciones económicas, condiciones técnicas que obligan o que limitan algún tipo de procesos. Por ejemplo, cuando vemos este proyecto, el de la estación de la Sabana sobre la 13, que era donde llegaban los ferrocarriles, que ya hablamos en 1915, ya nos da una fecha en la que iniciamos. Miren este ventanal. O sea, este ventanal es absolutamente moderno, porque ya las cargas no van por el muro. Ya las cargas las se pueden puntualizar, así no haya concreto, así no haya acero, elementos pues de ese tipo que todavía no se han desarrollado en el país. En el mundo por supuesto ya existían. Los ventanales, pues hay que dividirlos. Miren las divisiones de las ventanas de vidrio. Pero ese lenguaje tan moderno que vemos en este sector del ventanal, pues lo cambiamos o lo combinamos un poco con lo republicano, que aparece aquí la columna metida en el muro, el basamento general del edificio, pero de todas maneras el basamento de la columna, las estrías y el capitel. Y aquí en el sector central, eje de simetría absoluto para marcar el acceso, las ventanas, arcos, basamento de la columna, basamento, capitel, perdón. Este sí es bastante clásico. Y el remate del escudo. Esta contracubierta, si se quiere llamar a contrafachada, más bien sería la palabra, se usa para ocultar la cubierta que puede ser o normalmente es en teja de barro. En esta época pues no tenemos cercha, no hay esa posibilidad. Entonces lo que se hacía era colocar la teja de barro normal y se ocultaba con este elemento desde la fachada. Y al interior se colocaba un cielo raso con lo que se lograba que las personas se sintieran en un espacio con cubierta plana. Estos son los edificios que trata el libro en esta zona. Por supuesto, vamos a encontrar unos más, pues si hacemos nosotros el recorrido por ahí, no, ojalá. De hecho, a la mitad de esta charla más o menos les contaré de qué se trata el proyecto del trabajo final. Bueno, Colegio y Capilla de las Hermanas de la Caridad de la Presentación. Este es en San Fasón, el Colegio de las Presentinas. Entonces podemos ver la iglesia del colegio eh, al estilo gótico, los arcos ojivales, también sobre la nave lateral mucho más baja que la central, lo que permite la entrada de luz por estos focos. El claustro alrededor y la iglesia. Por eso hablábamos cuando en la pasada, antepasada, que hablábamos de los edificios religiosos, decíamos que las iglesias no las podíamos revisar o mezclar todas en un solo cuerpo, teniendo en cuenta que muchas de ellas pues pertenecían a un colegio, a una institución educativa. Entonces pues eso les hace cambiar su disposición, no solo que se crea otra entrada, sino la relación con un claustro. Miremos el interior, se detalla ahí.
el Hospital San José, ya hablamos sobre la Plaza España, la Teja de Barro, y aquí tenemos el perfil completo de la Estación de la Sabana, que la veíamos en la portada. Esto es muy interesante si lo podemos entrar a revisar o a comparar con el Hospital San Juan de Dios, que queda relativamente cerca, en la 11ª. Es de entender que la ciudad llegaba hasta esos límites. O sea, si encontramos el año en que se hizo el Hospital San José, Pietro Cantini, nos va a llevar a encontrar que el límite de la ciudad, o sea, lo que sería hoy la Plaza España, era ese. Y tiene toda la lógica porque ahí llegaba el tren. O sea, el tren nunca, o en general los terminales y eso no deben hacerse al interior de la ciudad, por lo general, aunque van a hay ejemplos pues grandes pero no es lo mejor, pues de hecho el terminal del Salitre se espera algún día, seguramente nosotros no lo veremos, se va a trasladar al, no un solo terminal, sino varios. Vamos al terminal del sur y el terminal del norte son los que están construidos. Pero la idea era que a cada punto de la ciudad, en Udme, por ejemplo, los que van para Villavicencio y eso también construir un terminal así. Lo mismo en la salida del 80, lo mismo en la salida de la 13. Entonces seguramente este era el final de Bogotá en el camino hacia Fontibón, que puede ser y tiene toda la lógica que sea. La antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Esta foto ya es muy difícil de conseguir, o sea, ya toca mirarlo en fotos, porque el edificio fue cortado para una ampliación. Es lo que hoy es la Dirección de Reclutamiento del Ejército y la compañía Ayacucho del Batallón de Policía Militar número 13. Esta salida que se ve aquí tan bonita, hay que mirar que el fotógrafo tuvo la delicadeza de cortarla porque esto daba contra un muro que estaba lleno de habitantes de calle. O sea, aquí donde no vemos la imagen, se agolpaba, no se agolpa, no sé por qué yo quedaba en el Bronx también. Pero aquí nos sirve esta imagen para mirar lo que les comentaba de la estación de la Sabana y es la cubierta en teja de barro. O sea, la sobrefachada que levantaba y evitaba que desde el nivel de peatones, esta foto está tomada mucho más arriba, nos permite apreciar la cubierta en la teja de barro y al interior, se alcanza a ver un poco aquí, el cielo raso, con lo que da la idea de un trabajo o de una cubierta plana realmente, sería eso, un espacio un poco moderno, aunque a esto se refiere con la transición, porque el claustro, si bien las tipologías no tienen edad, podríamos llamarlo así, podemos pensar que la tipología del centro es el claustro. Entonces aparece la fuente en el centro, el espacio libre que llueve y se moja, la circulación alrededor del espacio y los salones. Hablo de los salones porque era la Facultad de Medicina. Aquí hay que anotar un detalle de funcionamiento de la universidad que si bien existía administrativamente, cada facultad era independiente, dependía del ministerio. En este caso la Facultad de Medicina, pues dependía del Ministerio de Salud, la Facultad de Derecho dependía del Ministerio de Justicia, la Facultad de Ingeniería dependía del Ministerio de Obras Públicas y así todos. La de Veterinaria dependía del Ministerio de Agricultura y así sucesivamente. Hasta que en el 36, Alfonso López, 38 realmente, bueno, el 36 fue la idea, el 38 se empezó a construir el campus que hoy conocemos sobre la 26. El Instituto Técnico Central, aquí vale la pena, acercarnos en la misma tipología del claustro, pero miren el lenguaje sobrio al interior y en las fachadas exteriores. Este es un muro posterior, esto quedaba ahí, originalmente quedaba libre.
mostraba este clasicismo, sí, una arquitectura ecléctica por lo menos, en la medida en que tiene estas cubiertas que recuerdan los remates franceses que hablaba de los edificios de la Caracas que han demolido. La llegada sobre el piso, estos normalmente tenían semisótano. Este edificio que no conocía el Manuel Peraza, pues mejor no ir. Cuentan que ahora está pintado de negro y pues ojalá lo estén rehabilitando. Es muy interesante. Entendía yo que este edificio era un hotel en su momento, o por lo menos edificios de apartamentos, podría ser, tiene una plataforma de doble altura, lo que sería el cuerpo del edificio, el remate, en lo que si era un hotel podía ser la suite, o si era unos apartamentos, pues sería el apartamento de mayor metraje. Seguramente las ventanas nos hablan de las zonas sociales ahí, pero miren que en este último cuerpo cambian la modulación de las fachadas de las ventanas. El ancho de la ventana es continuo, o sea, nos da la idea de un muro de carga. Y el remate ornamental. El remate ornamental en el centro sobre el eje de acceso es algo que será muy común. Esta cosa aquí azul horrible seguramente es un adosado. La puerta principal, me imagino yo, iría hacia este sector y estas puertas llevarían a locales comerciales o algo así. Ese era el matadero distrital, que hoy es la sede administrativa temporal de la distrital, porque están reformando o trabajando sí, reforzando sería más bien, haciendo un nuevo proyecto en la carrera séptima con 40, el que queda ahí frente a la Javeriana. Entonces la rectoría y las zonas administrativas se fueron aquí. Es un proyecto muy interesante, el que se hizo de adecuación del matadero. Este era el matadero distrital en la 30, bueno, bajito de la 30, como 32 tal vez, con calle 13. Como siempre, no es el Teatro San Jorge, casi todas las clases hablan, todas las charlas hablamos de él. Una capacidad de 1.200 personas. Cuando se pasó de cine, cuando se hizo como teatro, se pensó como teatro y después pasó a ser cine, que fue lo que hablábamos cuando en la primera, bueno, las primeras charlas que hablamos de el qué pasó con los teatros o estos equipamientos que hacían ciudad. Lamentablemente son, pues miremos el estado, eh, y sí requeriría una inversión. Miren estos relieves tan bonitos que se están generando. Colseguro sobre la 30. Estos edificios, estos que vemos acá, se hicieron con el principio los mismos que el mismo principio del Centro Nariño, o sea, siguiendo los eh, dictámenes de Le Corbusier sobre la vivienda, o sea, unas viviendas dúplex, un mínimo área de circulación, tratando de hacer más eficiente pues el área. Cuando Bogotá pasa a la 26, estamos hablando en esta época, pues aparece la plaza, el sector del Parque de la Independencia, este de acá. Quedamos aquí, la calle 26 es muy posterior, todo esto era el Parque del Centenario realmente se llamaba, partiendo de la feria que también hablamos en la época del cine, la Feria Exposición del Centenario en 1910, de la que solo queda el templete. Entonces es el desarrollo de esta franja, muy detallado sobre la carrera séptima, porque pues ese era el camino de desarrollo, el camino que lleva a Tunja. Esta era la cárcel, tiene además pinta de cárcel.
se conoce como el panóptico. Nuevamente, en el año en que se hizo, podemos aquí apreciar, hasta ahí llegaba Bogotá, 1895, si lo que hablábamos, alrededor de ese año de San Diego, y ese era el límite de Bogotá. Frente a él, bueno, más o menos frente a él, donde es el centro internacional, quedaba la escuela militar, que después se trasladó a la 80. Están los claustros, la fábrica de cerveza Bavaria, son estos dos que quedan acá. Obviamente el complejo de la fábrica era mucho mayor, pero estos son los edificios que se conservan, que hoy son restaurantes. Estructura el muro de carga. Aquí en el reforzamiento, en el trabajo de intervención, participó el profesor Nelson Cifuentes. Si tienen algunas inquietudes del proyecto de eso, pues es una persona que puede darles información de primer orden del proceso constructivo, que no, pues que no fue fácil, pero no lo vamos a tratar en este. El parque de la Independencia, pensado para la feria, del cual solo nos queda este, que es la primera construcción, o la construcción más antigua, para no entrar en discusiones históricas, la construcción más antigua que se haya hecho en cemento en el país, el templete de la luz, o el kiosco de la luz. Podemos ver los diferentes tipos de ornamento que llegan en el remate, una baranda en piedra, este friso, marcando las entradas, muy neoclásicos si se quiere. Y la Plaza de Toros, interpretación de la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, en España. Este ya es del 28. Originalmente, pues obviamente las torres no estaban. De hecho, cuando se construyeron las torres del parque, hubo críticas muy fuertes, basadas en que iban a acabar con la plaza, que la plaza iba a perder su encanto, que la plaza iba a perder pues su razón de ser por esas torres gigantescas que les había puesto encima. El detalle, sí, los arcos y este muro en celosía, sí nos puede llevar a pensar en la arquitectura mudéjar. El arco de herradura por debajo del centro, las columnas de refuerzo, y esta traba, que si bien el muro es cerrado, pero sí nos da la idea de las celosías árabes, bastante interesante por demás. El acceso principal, y el manejo del ladrillo, que refleja muy bien el maestro Salmona pues en las torres. La Biblioteca Nacional de Alberto Wills maneja la simetría primordialmente en los dos ejes, sobre todo. O sea, diseñó un cuarto del proyecto y desarrolló un cuarto del proyecto, y con eso ya se logró terminar, porque es mirror en un lado y mirror en el otro. Eh, con estas escaleras se puede resolver el acceso de la 26, el problema del desnivel, y genera una plataforma. En subterráneo, pues está el depósito. El trabajo de las esquinas, o sea, es enorme, como es de interesante, como es de bonito esta, pues este remate. Llegamos de un eje, la columna en doble altura marca
Las ventanerías también, miren aquí lo que sería un tercer piso, que no existe realmente. No, mentira, sí existe. El tercer piso, el edificio de la flota mercante. Aquí es un trabajo estructural muy interesante porque miren que el apoyo central está aquí. Entonces, toda esta viga tan gigantesca está en voladizo. Y no solo la viga, sino pues todas las columnas que descansan ahí. Y viene el apoyo acá. El edificio no se cae en este sentido porque exactamente lo mismo pasa al otro lado. Entonces se equilibran las cargas. Aquí el Centro Internacional, Gabriel Serrano hace este magnífico trabajo de fachadas donde vemos que el piso cambia o la fachada cambia cada 4 pisos, un 2 3 4 un 2 3 4 un 2 3 4 y un 2 3 4 que se acabó el proyecto y remata. Plataforma comercial, que sería el basamento, el cuerpo del edificio y el remate. Estos pisos donde pasa es donde funciona el macropórtico. En estos edificios en altura y en esta época, lo normal era que cada X número de pisos, de acuerdo al cálculo estructural, hubiera un desempeño, un cambio en la estructura que normalmente se ocultaba en fachada. Aquí lo hicieron también, que son estas vigas aquí. Miren, me parecen. Este refuerzo acá es una viga gigantesca. Entonces, para que ornamente eh, que no sea solo que parezca la viga, cambia las plantas de ese piso. Por lo tanto, también cambian las fachadas y ahí se puede apreciar ese cambio, ese gesto. Muy interesante. El Hotel Tequendama, pues ya nos empieza a hablar de ese tipo de modernidad, ya concreto es un tema dominado, ya las placas planas están, ya tenemos las acerías, ya tenemos las cementeras, ya tenemos las concreteras y diferentes temas o procesos constructivos ya están totalmente dominados, prefabricados incluso, para hacer estas modulaciones de fachada, que nuevamente Gabriel Serrano se luce ahí al lado de su edificio el que acabamos de ver, con estas modulaciones de fachada. Y en sí el conjunto Bavaria del edificio que se acopla perfectamente al centro internacional, con la plataforma sobre la 13 y el retroceso y el paseo peatonal sobre la séptima, involucrándose con el centro internacional, que hicieron dos firmas diferentes. Entonces es muy interesante ver cómo un proyecto se recorre como un solo proyecto, pero son varios los arquitectos que lo trabajaron. El edificio Bachué completa eso y por supuesto la obra para mi gusto principal de esta ciudad, que es las residencias del parque o las torres del parque como lo conocemos coloquialmente. Y hacia la sabana podemos hablar de la ocupación de Chapinero. Entonces tenemos como la pieza principal la ubicación de Lourdes, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y la plaza original, miren cómo eran con parquecitos y con situación que hoy ya no existe, hoy es una zona dura completamente. Con unos pequeños árboles esos que están acá y unas ventas de libros sobre esta zona que les recomiendo porque hay cosas interesantes que pueden encontrarse en él. El estilo gótico en su interior, todas las columnas trabajan como una sola, pero están separadas. Aquí cada fuente es una por aparte. Donde empieza el arco se coloca un capitel para reforzar arcos ojivales y arcos ojivales cruzados.
y esta es la imagen que la gente tenía en la llegada a Chapinero. Recuerden que Chapinero tenía unas casas gigantescas porque los lotes eran muy grandes, porque eran las haciendas donde se ubicaban las casas de descanso de la gente pues de mucho dinero que vivía en la Caracas con 19, Caracas con 13 por ahí en San Victorino. Era de donde era la gente play. Recuerden que Di Stéfano vivió en la Caracas con 19. Entonces estas casaquintas eran las casaquintas de descanso, o los lotes más bien eran las casaquintas, y después empezaron a aparecer este proyecto que hoy son, no sé, salones, embajadas, consulados, restaurantes, son casas muy grandes, universidades, el teatro libre, como al no tener esquina, o sea, no conformar esquina, abre el espacio, abre el recorrido hacia este espacio público. La Plaza de Lourdes está una cuadra hacia el norte de esta imagen. O sea, aquí hay una manzana construida, que es esta de acá, ¿no? A ver si nos devolvemos a la plaza. Bueno, esta de acá, esta manzana. Y este espacio se podría conectar antes de que se construyera completamente esa manzana con este espacio de acá. Entonces se pensaba Chapinero desde un espacio o desde una densidad de espacio público más bien bastante generosa. Mira, menos mal tenemos las fotos porque ahora ya no hay una zona verde para nada. Pero nos vamos a encontrar obras muy interesantes, como el Carulla de la 63, otra vez Rafael Serrano hablándonos de la plataforma. Eso es un tema muy interesante si quieren investigar, si quieren escribir para su proyecto de grado lo que sería la plataforma en la obra de Cuellar Serrano Gómez, en especial de Gabriel Serrano, y los prefabricados de fachada, cómo se trabaja eso, cómo ya se tenía dominado, porque el problema del prefabricado, aquí en los balcones también, sobre la construcción en sitio, es cuando estamos trabajando en concreto, como el concreto es la piedra que genera o la forma se la da el hombre, pues coge la forma en base donde la vamos a guardar. Esta, esta pieza o esta situación no pasa con los prefabricados, llega de la medida que es y no lo podemos romper ni agrandar ni nada. Entonces la construcción tiene que ser pues precisa para que nos dé las medidas reales que necesitemos. Entonces miren, por ejemplo aquí. O la de Aníbal Moreno en el ICFES que queda cerca a la universidad. Este edificio fue muy bonito, o sea, si se logra conseguir una imagen más vieja que estas fotos sería súper sobre la 13. Y es increíble que a esos edificios les pusieran unas cosas tan horrorosas como lo que tenemos hoy sobre la Caracas. Bueno, en fin. Les iba a comentar también de la entrega final. La entrega final es un trabajo, o sí, un ensayo, si lo quieren llamar así, una presentación como quieran. El formato sí el que ustedes quieran, sobre un recorrido en la Candelaria. Ojalá, pues si se salen un poquito más, tampoco vamos a hacer problemas de eso o algo así, ¿no? Aquí en la Plaza de Bolívar. Y lo que vamos a hacer es que se va a caminar, van a hacer un recorrido cualquiera, por aquí digamos.
y van a buscar dos construcciones de periodos diferentes. Uy, nos entramos a la iglesia, no pensaba que pasara eso. Miren el retablo tan hermoso. Y lo mismo en cada capillita. Pero bueno, no era eso. Y ubiquémonos sobre la calle. Por aquí tal vez. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es buscar dos construcciones que no sean famosas. O sea, no vamos a hablar ni de la Catedral Primada, ni de la Plaza de Bolívar, ni del Colegio de San Bartolomé, nada de eso. La universidad, por ejemplo, podemos hablar. Vamos a hablar de dos construcciones, las que quieran, pero que sean de periodos diferentes. Entonces, por ejemplo, esta casa que hoy ya está reformada y hoy ya no son tiendas eso, sino es un bar de reggaetón. Bueno, em, no todas las restauraciones tienen final feliz. También podemos buscar una modernita, una construcción de otro tipo más, o más antigua si se quiere, o incluso más, eh, o menos antiguo. Más moderno iba a decir, pero no necesariamente tenga que ser moderno. Miremos por aquí, ¿qué salió? Ah, por ejemplo, el propio instituto. Mira. Entonces nos van a hablar de cómo es el andén, el espacio público, el basamento, el cuerpo, el remate del edificio, si tiene alero o no. Aquí ya vemos la profundidad del muro en las ventanas, entonces sabemos que es un muro de carga, además las ventanas no son muy grandes. Uy, perdón. Esta es todavía más antigua, entonces más pequeño todavía el espacio del andén, el alero que protege la fachada y que protege las personas que van caminando. O sea, es esa relación, ese eh, análisis, no, bueno, comentarios si se quiere, sobre esas dos construcciones de épocas diferentes que nos vamos a encontrar. Estas casas, por ejemplo, son espectaculares, son magníficas. Toda la modernidad del balcón redondo, la combinación de materiales, la placa plana sobre el balcón precisamente, la reinterpretación de tener el balcón en una casa, y no una casa que es sobre una plaza, sino una casa simplemente sobre la calle. No sé qué tan original sea esta puerta, la verdad no lo creo. Creo que más bien las fachadas de esta casa deberían ser de este tipo, donde se tenía el acceso y una sala o un espacio generoso sobre, o social más bien, sobre el recorrido. Ese es más de lo que debía ser, o sea, más conservado. Y esta debía ser la ventanería original, que era en madera, que en ese momento de construcción de estas casas que deducimos alrededor de los 20, 30, pues ya vamos a tener, era más barata la madera que la lámina. Este edificio pues es posterior, seguramente unos 10 o 15 años a estas casas. En su momento, y no me cabe duda, en este lugar habrían unas casas de este tipo. Miren el lenguaje de la forja, los colores que usan, aunque los colores evidentemente ya no es con el arquitecto que las diseñó, sino con el que pues las usa, del usuario, pero está muy bien que así sea. Estos dos, por ejemplo, miren cómo es de interesante.
la esquina, como la celebran, pues una celebración en la medida en que no se rompe, no aparece un ángulo donde va a partir lo que es la calle y la carrera, sino una continuidad en el caminar, una continuidad en el recorrido que va a llevar hacia la Plaza de la Concordia en este caso, o hacia la Plaza de Bolívar. Seguramente, no sé qué funciona en este edificio, pero este lugar debía ser comercial, esta primera planta seguramente sí. Y aquí el acceso se plantea por la esquina, no es común que eso pase, pero en términos prácticos, digamos, ya que se va a manejar la esquina y se remata, miren los, el trabajo de fachada con la combinación de la piedra, el remate del edificio. Y ese sería nuestro trabajo final, arquitectos. Les recuerdo que los que todavía no han subido primer y segundo corte, si todavía hay tiempo de hacerlo. La fecha de la entrega del tercer proyecto o de este tercer corte es el 26 a medianoche. A diferencia del segundo y del tercer corte, estos sí no pueden, no se puede atrasar porque ya toca subir notas. Recuerden que la siguiente semana es la entrega de taller y se acabó todo. Entonces sí les recomendaría eso. Pues nada, arquitectos, gracias y estaremos pendientes de sus mensajes.